Sean bienvenidos, estimados amigos de Abogado TV. Soy Mario Arias y el día de hoy tengo la suerte de conversar, de hacer esta entrevista a José Luis Guerra Latorre, un amigo ya de Abogado TV, porque esta es la segunda vez, ¿sí? Segunda vez. La segunda vez que nos está visitando, y en esta ocasión lo está haciendo porque ha publicado su primer libro, titulado Un lugar, una historia, una enseñanza. Crónicas, meditaciones y reflexiones educativas. He tenido el gusto de leer esta obra de José Luis y, bueno, como te estaba comentando, me ha parecido muy interesante en la forma en cómo escribes, en tanto que es ligera, ¿no? Y te invita a terminarlo, ¿no? Cosa que lo hice hace un par de días atrás y lo hice en un par de horas. No me sucede esto con muchos libros. La verdad es que yo soy muy lento de leer, ¿no? Y agradezco cuando tengo un libro con la sencillez eh, que expresa este libro para poder ser leído, ¿no? ¿Cómo estás, José Luis? Gracias, Mario. Bien, contento de estar aquí, efectivamente, la segunda vez. Uh, y para hablar de mi libro, la primera vez recuerdo fue un tema más político, fue de magisterio, de la Sí, realidad que nos tocó vivir en aquella en el vez. año 2017, si no me equivoco, ¿no? Sí, creo Estábamos que en el sí, contexto de la de la huelga huelga, magisterial. claro. José Luis, tú eres profesor, estás Profesor, dentro de la carrera pública magisterial, así es, ¿sí? Y el área en que trabajas es educación religiosa. educación religiosa. El libro lo vas bueno, creo que ya lo has presentado, ¿verdad? Lo presenté en el peruano-japonés en, en diciembre, 4 de diciembre fue, del 2025, y esta vez lo voy a presentar el día martes 3 de febrero a las 6:30 de la tarde en la Casa de la Literatura Peruana, que está al costado derecho del Palacio de Gobierno, Y ¿no? el ingreso va a ser libre, El ingreso es libre. así que Sí. cualquiera puede ir a verte, Así es, todos ¿no? están invitados. Espero que puedan ir y podamos conversar y compartir esta primera Okay. obra. Yo también voy a ir, ¿no? Gracias. Como te había dicho. Bueno, de lo que he leído, ¿no? Que ha sido la obra completa, eh, en primer lugar, algo que sí me pareció algo como que, eh, vamos a decir, que me dio cierta incomodidad fue el título, porque es muy largo, ¿no? Y, ¿no? Dice, un lugar, una historia, una enseñanza, crónicas, meditaciones y reflexiones educativas. Entonces, yo pensé que estabas, sobre todo por la última expresión, ¿no? Educativa, estabas dando una propuesta pedagógica en tu libro o algo así. Pero me he dado cuenta, ¿no? O quizás también me equivoque, porque esto es lo que yo he hecho, la lectura que he hecho de tu libro, es que más que nada es eh, una narrativa del yo, o sea, nos estás contando tu experiencia personal. ¿Hay más que eso en el libro? Eh, es partiendo más bien de mi experiencia, pero de mi experiencia como maestro, como profesor, como persona relacionada a la educación. Y que trata en cualquier suceso, experiencia personal de mi vida, sacar eso, una enseñanza, ¿no? Algo que pueda servir para bien, para los demás. Este libro es educativo en la medida en que lo dedico pues a mis estudiantes, a mis colegas, ¿no? Okay. Bueno, cuando uno hace un libro, yo también tuve la suerte de hacer uno y cuesta, ¿no? No solo el tiempo en que uno lo hace, sino también lo económico, ¿no? Ah, muchas veces yo he escuchado esto, sobre todo de personas que escriben libros dentro de la carrera pública magisterial, ya que si bien es con el objetivo de expresar sus ideas, ¿no? Tiene su valor cultural, también suele tener su valor económico eh, o su pretensión económica, ya que los libros dentro de la carrera pública magisterial suelen ser
reconocidos institucionalmente, sobre todo en el proceso en los procesos de ascenso. Aparte de la necesidad de expresar tus ideas, ¿tú ves publicar tu libro como una estrategia para el ascenso a la carrera dentro de la carrera pública magisterial? Yo creo que es innegable que pueda ser una de las motivaciones de un profesor peruano que quiera escribir, publicar, ¿no? De hecho, en el ejercicio de la carrera se pide, se aconseja, tanto en la educación pública como la universitaria, pública o privada, que un académico publique, ¿no? Produzca conocimiento a nivel literario, ¿no? Entonces, puede ser una motivación, pero creo que termina siendo una motivación primaria, ¿no? Al final lo que uno quiere pues es dejar sobre papel. Como primaria, ¿no? o sea, Primaria en el sentido algo básico, pues, o sea, no va a ser yo hago el libro solo por esto, no, claro. Yo creo que se trasciende a eso, ¿no? La ley y el Ministerio de Educación en algún momento lo pide, lo promueve, digamos, poniéndolo como o asignándole un puntaje, ¿no? Pero creo que los profesores que al final se enrumban en esa tarea terminan experimentando que si bien pudo ser una motivación primera, pues se termina superando eso, ¿no? Okay. Entonces, quiere decir que en primer momento tú dijiste, voy a hacer un libro para tener un punto más dentro de la carrera pública magisterial. Espera, ojalá, no lo sé, no, yo quiero hacer un libro y no estabas muy enterado ni muy interesado en eso de la puntuación. El hecho de escribir como lo narro en ese libro no es de ahora, ¿no? Es de mucho antes. Sí. Y en algún momento se me pidió escribir, ¿no? O sea, lo digo más que nada porque dentro de las diferentes experiencias que tú narras aquí, son justamente eso, son experiencias muy personales, ¿no? Esto no es ficción, es una realidad, una autobiografía, podría ser incluso, y tiene o intenta, sí, tener algo pedagógico, pero me parece que no lo tiene mucho, que no tiene mucho de pedagógico, mucho de educativo. Sin embargo, en el título dices reflexiones educativas. Y cuando nosotros vemos las normas técnicas para los ascensos, vemos de que el criterio para obtener este punto es que la obra sea pedagógica, ¿no? Entonces yo digo, me pude haber dicho en algún momento, ¿no? Seguro le puso esto de reflexiones educativas justamente para alcanzar ese beneficio. ¿Me estoy confundiendo? Bueno, el título corresponde a lo que contiene la obra, ¿no? Coincide con la finalidad que se pide en alguna normativa, pero si tú la has leído, la normativa termina siendo vaga, porque no son dos líneas escuetas, ¿no? Y que no termina definiendo cuál es el marco, de cuál es el tipo de producción literaria que ellos quieren reconocer. Claro, ¿no? pero ya poniéndole ahí reflexiones educativas, como que te ayuda justamente dentro de esa vaguedad poder argumentar, este texto también vale para tener ese mérito. Bueno, eso ya lo tendrá que considerar el jurado. Yo lo he escrito por el placer de escribir, pero no tengo yo todavía la seguridad de que eso pueda valer o no. Claro. Eso dependerá de la persona que juzgue, ¿no? Que valga eso, ¿no? Bueno, pero igual si es que no te ponen el puntaje, tú reclamarás y dirás, aquí hay un valor pedagógico y educativo. Hay muchas cosas que he vivido en el Ministerio de Educación, en mi carrera docente. No quiero llamar ingratitudes, digamos, por parte del ministerio, ¿no? Pero ¿no? Del Estado mismo, ¿no? Pero uno hace las cosas, en mi caso personal, por amor al estudio, ¿no? Porque es lo que me motiva, no por la norma, ¿no? O sea,
Tendría tantas anécdotas que no las he puesto en el libro porque precisamente, digamos, vienen a narrar o a describir algo negativo de mi vida personal, ¿no? Ingratitudes del Ministerio de Educación pero no es la primera vez, pues no es un limitante para mí, ¿no? Si lo consideran bien, si no lo consideran también, ya nadie me va a quitar la satisfacción que he sentido al escribir y al publicar y al escuchar a personas como tú, Mario, gracias, que les ha gustado, ¿no? Que les ha hecho una lectura sencilla, ágil, amena, interesante, que lo han terminado, ¿no? Sí, lo que dices es justamente lo que te acabo de decir, ¿no? Antes de la entrevista te decía que este libro me ha gustado en el sentido de eso, ¿no? Que es sencillo, es ameno, se hace interesante, no cuentas grandes historias, pero esas cosas tan sencillitas, por la forma en cómo lo cuentas, ¿no? Da gusto y termina siempre con una frase o rescatando una idea que también eso sí podríamos decir, sí, aquí está como que rescatando ese valor educativo de formación, ¿no? Ahora, sin embargo, cuando, cuando evalúo toda la obra, ¿no? Todas las pequeñas historias que has plasmado aquí, puedo ver a un personaje, el yo, ¿no? El yo, eh, eh, como que perfecto, ¿no? Un yo que no es muy cotidiano, es alguien que le va bien, ¿no? Que está muy cómodo y está en una suerte de poder ver todo para reflexionar, ¿no? No hay mucha cotidianidad, no lo veo como que un ser humano con verdaderos problemas, con defectos. Bueno, me hubiera gustado escribir sobre desde esa situación y sobre esa situación, pero no le encontraba mucho sentido a la finalidad que perseguía, que era dar una enseñanza, ¿no? De buscar eso. No puedo discutir tu percepción, no sé si será la percepción de todos los lectores, ¿no? De cómo me ven. A mí sí es cierto que el libro habla de mis experiencias personales, ¿no? Esa característica del ego o de que es algo muy personal, no lo puedo discutir porque es efectivamente narro de mis viajes, de mis anécdotas, ¿no? En cada lugar, por eso empieza el título con un lugar, ¿no? Trato de describir el lugar y lo que a mí personalmente me sucede en cada lugar, ¿no? Y justamente eso, ¿no? El viaje es el tema central en todas las experiencias que has contado. Has viajado a Italia, Japón, y ahí has contado esas anécdotas. ¿Cuántos lugares has viajado? 13, 14. Bueno, 13 países, ¿no? Distintos. De distintos Wow, continentes. Dios mío santo. Todos son distintos. ¿Cuántos viajes has tenido tú fuera del Perú? Acá nomás a la Avenida Brasil. Que les habla tenido la suerte de viajar al extranjero el año pasado. Fue la única vez y fue algo súper extraordinario para mí. A Colombia, ¿no? A Colombia, sí, a Cartagena de te podrás dar cuenta que todo viaje o todo cambio de lugar siempre terminas aprendiendo. Claro. ¿No? Así no te guste, así la experiencia haya sido desastrosa. Sí, pero... Siempre es un aprendizaje, por eso está muy de moda en el TikTok, en el Instagram, los viajeros, ¿no? Son los que más, digamos, son los más seguidos, ¿no? Que paran en la playa, paran aquí, para allá, pero digamos, es cierto que cuando uno realiza un viaje, pues aprende una cultura distinta, una manera de pensar, de ver el mundo diferente, una comida diferente, un clima, una altura, ¿no? Una fauna, claro, ¿no? Distinta. Viajar, o sea, te da la oportunidad de aprender más, ¿no?
Sí, o sea, yo considero eso. Por ejemplo, a veces me matriculo en talleres, en cursos, y también digo, ¿por qué no hacer un viaje, ¿no? En vez de hacer un curso, porque tiene casi el mismo valor educativo, ¿no? O de formación. Cuando ya te empieza un poco el vicio, el gusto por viajar, creo que es imparable. En lo personal, por ejemplo, en los últimos años ya me propuse, ¿no? Un año, un país, o sea, uno afuera y uno al interior, ¿no? Mínimo. Ya, pues, pero mínimo, mira, las personas comunes y silvestres, ¿no? Podemos tener algunos vicios. Por ejemplo, yo tengo el vicio de comprarme libros, pero normalmente compro libros de segunda, ¿no? Me voy a Bazar Suelo. Tengo un amigo vicioso del cigarrillo. No se compran los mejores cigarrillos, se comprará unos cigarrillos muy malos, ¿no? Pero este vicio de viajar igual pasa. ¿No es un vicio de privilegiados? Bueno, depende. También puedes encontrar pasajes low cost y no puedes llevar maleta y no puedes... Yo me quisiera así como enviciar compras de libros viajar de así, segunda, ¿no? A también puedes Italia, comprar. a Japón, a Panamá, pero luego caigo con mi realidad de que no se puede. Bueno, yo creo que si una persona se organiza, se puede. Al menos habría que ver situación y situación. Por ejemplo, ahora los peruanos podemos entrar a cualquier país de la zona Schengen, Sí, ¿no? sí puede, pero ya sin necesidad de visa, Sí. ¿no? Entras libremente dentro de los 90 días y así a muchos países del mundo, ¿no? Pero entonces, ya pagar pero por un ejemplo, vuelo de avión pues es muy restrictivo para las grandes mayorías, ¿no? bueno, pero empiezas ¿Eres un privilegiado poco, en ese ¿no? sentido? Si lo consideras sí, en el sentido de que el privilegio me vino por los estudios, no tanto por lo económico. Acuérdate que conocí Japón sin gastar ni un centavo de mi bolsillo, a mí no me costó absolutamente nada, fue una beca, de una beca. que obtuve del gobierno japonés, del Ministerio de Educación japonés, para hacer una capacitación docente allá de año y medio. Entonces estudié en la Universidad de Kobe y luego en la Universidad de Profesores de Hyogo, y tuve la bendición, el privilegio, como lo llamas tú, de conocer pues medio Japón, de Tokio hacia Okinawa, ¿no? Y estuviste en Hiroshima. Y estuve en Sí, Hiroshima, en sobre eso. Miyajima, en Fukui, en Osaka, en Okinawa, que me interesó. Y luego, estando en Japón, tuve la oportunidad de pasar mis vacaciones en Estados Unidos, ya, porque la visa no la obtuve aquí en el Perú, la obtuve en Japón, ¿no? Por el estatus que tenía de estudiante becado, así aparecía en mi visa japonesa, y tenía la residencia japonesa, pero todo esto, te repito, por los estudios. Y luego, estando en Japón, tuve la oportunidad de visitar 2 veces Tailandia, de ir a Bangkok, y luego una vez a Kuala Lumpur, a Malasia. Digamos que... ¿Cuántos de tus viajes han sido un obsequio, resultado de tus estudios? Esos que te estoy describiendo, porque ya luego los demás, a Chile, a Argentina, a Iguazú, a Estados Unidos, a Italia, a México, a República Dominicana, a Ecuador, que fue el año pasado, a Panamá. Son consecuencia de tu salario como docente. Claro, como docente. Sí. Se gana muy bien ahora como docente. Sí, yo creo que sí. Creo que sí, ¿no? Parece que sí. Se puede ganar mejor. Se puede ganar mejor, pero no tienes un salario según la escala. ¿Cómo que puedes ganar algo mejor? Es que si comparas los salarios a nivel mundial, ¿no? El Perú está muy lejos del promedio, o sea, muy lejos de la media. Nosotros los peruanos ganamos muy poco como en comparación a otros. Obviamente, recién ahora, si tomamos la primera escala, que está en 3.500 soles, y al cambio de hoy, llega a ser $1.000. Un poquito, casi $1.000, ¿no? ¿Ya? O $1.000 y un poquito más, depende del tipo de cambio que usemos del dólar. Pero
$1.000 pues es el promedio, yo diría que está menor al promedio mundial, ¿no? Sí, sí, pero países incremento ganan del sobre salario del los 2.000, docente es reciente, ¿ah? sí, ¿No? Y no es y que tú da pena reciente has decirlo, comenzado no, a viajar, tú has así viajado ya es, desde mucho tiempo sí, atrás, en el momento en que los profesores pues ganaban muy poco. así es, Mm. ¿Quién te ha solventado estos otros viajes? yo, Tú mismo. yo mismo. Ok. Y esto, eh, mira, lo que he visto en tu obra también, lo que he sentido, es que tienes amigos, Ah, tienes tu fe en Dios, pero en toda la obra escasea algo que, que, que es una parte muy importante de la persona, una dimensión de la persona muy importante que es el amor. No hablas del amor, no es un tema fundamental. De repente, pero pero indirectamente, es como ¿no? una A través de las biografía y amistades, de la generosidad de la estamos gente. hablando del amor de pareja. Mm, Más bien, si es que, nuevamente, ¿no? Viéndolo todo así, el cuerpo completo de las historias, dice, hay una pobreza en ese sentido. Es un chico como que estuviera cantándole a la soledad. podría Por eso ser. está viajando por aquí, por allá, ¿no? Porque algo le falta. He podido sentir eso, ¿no? Es una Claro, lectura muy es tu caprichosa la mía, ¿no? inferencia, Claro. y yo no sé si todos los lectores lleguen a inferir eso, Claro, que ¿no? también no todos están tan Pero preocupados como yo del amor, quizás, ¿no? Tienes este, razón. mis motivaciones a la hora de viajar, exceptuando algunas, ¿no? Pero eh, siempre en algunos casos ha sido por temas muy culturales. Por ejemplo, el haber viajado a Italia fue un tema pues exclusivo Roma. Sí. Estar en Roma y en Turín, ni siquiera en toda Italia, Sí, pues, pero ¿no? esta espiritualidad, Entonces, este querer conocer, ajá, eh, estar ahí. es tan fuerte y tan poderoso como que elimina, ¿no? Neutraliza toda capacidad de amar a otra persona, ¿no? En el sentido No, erótico, yo creo que sentimental, no tiene apasionado. nada que ver lo uno con lo otro, ¿no? O sea, No lo elimina, ¿verdad? Pero no uno se puede observa viajar eso en tu vida. acompañado, ¿no? Pero Este, en lo que, justamente por eso es que observo esa, ¿no? Esa soledad en esa dimensión de tu persona, porque no viajas acompañado. Hay mucha soledad. bueno, lo que describo son momentos personales, ¿no? Pero ah, no sé si al final termine estando solo, ¿no? Porque, por Ah, no, ejemplo, pero en lo que has escrito, sí, estás solo. en mi relato, por ejemplo, en Panamá, es precisamente el agradecimiento a una persona que me acoge, me recibe y Sí, me ayuda a conocer Panamá el tiempo que estuve ahí, sí, una de un amiga tuya de accidente que años. estuvo, ¿no? Sí, O sea, de un caso fortuito, ¿no? Eh, bueno, Roma, hablo exclusivamente de dos lugares, pero por un tema de mensaje, ¿no? Pero también fui acompañado en Roma, ¿no? Y me hubiera gustado escribir otros relatos, ¿no? sí. De las personas que conocí, pero Pero como tú, ninguna que tenga que ver con el amor. no, ninguna que tenga que ver con el amor. Ok. Ahora, Hay porque no era, una carencia ahí, ¿ah? no era la Ni siquiera intención, escasez, porque no hay no, poquito de amor. claro, No no hay era la amor. intencionalidad del libro Ujú. tampoco. Ahora, pude haber escrito, pero dos cosas pasaron, que tú lo dijiste al inicio. O sea, el libro tiene un costo. Ya, y aquí en el Y Perú el el Estado amor no es muy te... costoso, pues también No me como... refiero a eso. En el Perú, a diferencia de otros países, nadie te subvenciona nada. Uno publica por el amor al arte y te cuesta. No, ¿No? Como el artista que dibujó, que compra sus pinturas y hace sus óleos, o sea, nadie le da nada, nadie te da nada. Entonces, yo quise escribir de un montón de cosas y ir poniendo así en tema de relatos, pero se extendía el número de páginas y eso incrementaba el costo del libro. O no. sea, llegó un momento en que tuve que decir, no, se publica esto y hasta aquí no más. Y ya no me da para escribir más, ¿no? Ahora, en cuanto a la selección de los temas tiene que haber una homogeneidad, ¿no? ¿Ya? Y el tema precisamente era de viajes, por eso un lugar era contar historias y la enseñanza que en lo personal, que podía estar relacionado
con la historia y el lugar, se saca de allí. Pero, ¿no? a ver, sí. O sea, me hubiera gustado hacer el intento de escribir ya temas personales. No, pero son personales, pues. Temas personales en cuanto a lo que tú manifiestas, ¿no? Pero una sola pregunta para amor ver y de todo lo me demás. estoy equivocando pero, groseramente. En alguno de tus viajes que has contado, ¿fuiste acompañado? Estuve acompañado, no he fuiste ido, acompañado, ya. no, nunca. Bueno, siempre vamos a estar acompañados por aquí y por allá, ¿no? Difícil. Okay, ¿ya? Okay. Más que todo por eso, por el tema económico. Ni mi inferencia, no está muy lejos. No está lejos. No, yo no discuto tu inferencia. No, tu inferencia yo no la discuto. Es pero cuanto al tema del libro. Sí, claro. O sea, pude haber escrito, de puede hecho. Ser. O sea, puede haber un viaje donde se encontraba allí el amor y de pronto dije, no, muy caro. Lo cerramos aquí. No solo muy caro, sino no tanto a lo que yo quería del libro, al público que va dirigido el libro. No, pero no puedo escribir, de hecho, puede haber relatos no inventados, sino reales sobre ese tema que te interesa. Lo sabes puedo hacer. Que yo escribí un poemario, ¿no? Creo que... No me lo has obsequiado, no lo he Nunca leído, no puedo creerlo. No puedo creerlo, pero yo pensé que te había obsequiado un poemario mío. No lo he leído, no puedo hablar de... En realidad no es la gran obra tampoco, ¿no? Acá está, se llama Poemas para Elizabeth, ¿no? Aquí está. Uy, bueno, qué vergüenza no habértelo obsequiado. Mira, acá estoy más joven, tengo más cabello. Aquí lo tienes, entonces. Mira, está lleno de polvo. Déjalo ir, te lo vamos a hacer. Gracias, Mario. Bueno, cuando escribí este libro, luego cuando ya estaba publicado, ¿no? Me di cuenta que tenía errores ortográficos, ¿no? Errores incluso de palabras, ¿no? Por ejemplo, Kit me hizo el prólogo y le puse un nombre distinto, ¿no? O sea, él tiene un seudónimo o un nick, no sé, y le puse otra cosa. Ahora, por eso cuando he querido escribir, también tengo ese pequeño problema, ¿no? Ese temor, ¿no? De publicar cosas con errores. ¿Tú has tenido ese temor? Claro, desde el inicio. ¿Te has dado cuenta de algún error? Y el doble temor porque no tuve quien lo corrija, digamos, o una persona profesional que se dedica a eso. Sí he tenido 2 o 3 personas, amistades, familiares, que se dedicaron a leer para yo ver si había interés y si había errores. Sí. Pero me decían, no, todo está muy bien, etcétera. O sea, no tuve una persona profesional que se dedicara a ver errores tanto de sentido como de ortografía, o sea, de algo muy propio del libro. Entonces todo lo tuve que hacer yo, porque al final la imprenta se dedicó a eso, a pasarlo a papel, a pasarlo a un programa, darle un diseño, pero más no una revisión. Más bien cometieron ellos errores que yo no había cometido, y entonces corregía unos errores, ellos lo corregían, pero volvían a cometer otros errores, o sea, inventaban errores, entonces yo tenía que revisar todo, de inicio a fin, cada vez, hasta que llegó un momento en que me cansé y dije, no, ya como salgan, si hubiera errores, es que no, iba a ser un círculo vicioso, ¿no? Sí. Pero creo, hasta lo que he podido ver, estoy muy contento porque no los he notado, ¿no? Yo he notado un par, ¿ya? Pero son irrelevantes. Son irrelevantes. Claro, habría que ver si los que has notado son errores. Una cosa insignificante. A ver, dímelo para tomar nota. Pero no lo vamos a decir, que lo compren y que lo busquen, ¿no? Bueno, fuera de cámara me lo puedes decir. Pero ¿sabes qué? Quiero decirte también que me ha gustado un montón las imágenes. O sea, la pequeña historia. Y luego, una imagen de la pequeña historia. Genial. Y bien hechos, ¿no? Me dices que eso ha sido ilustrado por Valeria Talledo. Así es. ¿Cómo ella hace la selección de estas imágenes, de estos dibujos que tú colocas después de cada historia? Ella lee la historia y ella dice, yo de este pasaje voy a escribir, o tú le indicas, no, yo quiero de este pasaje que tú hagas. En algunos sí, en algunos no, definitivamente, ¿no?
Por ejemplo, la carátula es mi colegio, ¿no? Es Sí. el templo de la escuela donde estudié, ¿no? Salesiano, ¿no? Salesiano del Ya. Callao. Y entonces, que dicho sea de paso, ya no está como está en el dibujo, o sea, Uy, qué la pena. torre la destruyeron, la cambiaron, en fin, ha sufrido muchos cambios. Pero entonces yo, en el caso de ese dibujo, le alcancé una foto del templo que yo conocí, en el que yo viví y estudié, ¿no? La estructura. Entonces, a partir de allí, ella ya hizo las pinturas, ¿no? En otros casos, yo simplemente le sugerí pues una variedad mira, de este relato hay estas fotos. Y ella supo escoger lo que ella en su libertad decidió. No es que yo le haya Ah, dicho puntualmente, es esto. me estás Y en diciendo de que otros ella casos, dibujó en base a una fotografía que tú le diste. sí, a Ah, qué fotografía. curioso. Y otros, sí ya ha sido, digamos, creatividad de ella, genuinamente, como por ejemplo. ¿Cómo está? ¿Dónde Ese estás yo con Don no, Bosco? claro, pero ese yo no le alcancé ninguna foto ni nada, ni es que hubiera algo parecido, no, ella lo ha creado, ¿no? Lo ha recreado, en todo caso, Y, ¿no? y luego también está una de las historias contadas en Japonés. japonés, ¿no? Uno de los cuentos están En traducidos al las japonés. tres En escrituras, kanji, ¿no? hiragana y Que me katakana. estabas comentando Sí, que eso lo hizo una así se profesora escribe en peruana, japonés. profesora de comunicación, de lengua y literatura, que radica en Fukui, en Japón. Ella también fue ex becaria Monbu Kagakusho y entonces por la amistad eh, le encomendé este trabajo que lo he hecho muy bien cuidado. Tengo entendido que es una traducción al japonés de un nivel avanzado, Qué ¿no? bueno. Ya, Bueno, entonces, justamente ahí estaba viendo los errores. en No, japonés ¿qué va a ser? seguramente, ¿Qué va a claro. ser? ¿Qué voy a poner? Y entonces es un libro bilingüe, en Sí, esa parte es un libro bilingüe, ¿no? Eh, y me inspiré mucho, porque aquí tengo que reconocer, en Japón cuando estaba yo estudiando en Japón, llegó a mis manos un libro de una española, de una profesora española, de una lingüista, que escribe sobre los valores japoneses, pero escribe a partir de su experiencia personal en su día a día en el Japón, cómo ella ve la cultura japonesa en hechos cotidianos, en visitar la escuela, en caminar por las calles, en prender la televisión, el tema de la puntualidad, de la cortesía, de la honradez, del trabajo, de las fábricas, de los terremotos. Entonces, en su libro, que es el mío es muy parecido al de ella, tanto en el tamaño, en el grosor, en el formato. Me inspiré mucho en ese formato, en una narración de una experiencia personal en otro país, ¿no? De 3, 4 carillas y un dibujo. 3, 4 carillas y un dibujo. Es claro. lo que ella. Entonces me inspiré en su formato de ella, porque ella escribe y luego el gráfico de ella no son como los que ha hecho Valeria, sino que es un kanji, Ah, que en alguna vez te expliqué, el kanji es un sí. ideograma. Entonces ella pone el kanji del valor, ¿no? Por decir, el kanji mira. de honestidad, el kanji Claro. de solidaridad. Y entonces cada relato termina a página completa del dibujo Con de un un kanji. kanji, ¿no? Muy bien. Bueno, genial ha estado tu libro, me ha gustado bastante y me ha hecho preguntarme por una duda que tengo con respecto a los dogmas de la Iglesia Católica, porque en una partecita, ¿no? Creo que es cuando vas a visitar este lugar donde está o donde pudo haber descansado eh, el cuerpo de Pedro, o en todo caso fue cuando visitaste la iglesia que supuestamente tendría las huellas de Jesús, ¿sí? A ver, Eh, son dos sí, relatos. son dos relatos. Uno es Pedro está aquí, Sí, que es la tumba de San Pedro que tuve la oportunidad de conocer, de sí. bajar hasta Y el otro la es misma tumba, la y el otro es iglesia Quo Vadis, ¿no? Quo La iglesia, Vadis, claro, claro, Quo que Vadis. Pedro le dice Quo Vadis Domine, ¿no? Sí, Señor, ¿a dónde vas? ¿No? ya, Y Jesús le responde, voy a Roma a ser crucificado otra vez, pero ya. digamos, este relato, ¿no? Eh,
de la tradición cristiana, ¿no? Es un Jesús que ya ha muerto, o sea, ya habiendo resucitado y todo, y Pedro estando en Roma, ¿no? Se le aparece Sí, Jesús entonces, en la en su primera, vida, ¿no? es en la primera que mencionó. Dice, Pedro está aquí, la Sí, necrópolis vaticana y la tumba de San Petro, Pedro en Roma. ya. Este, allí tú experimentas, ¿no? Bueno, tu sensibilidad espiritual orando por los difuntos. Eh, y entonces me pregunté, ¿no? Dije, ¿pero por qué ora por los difuntos? O por tus difuntos, ¿verdad? Lo Entonces, digo yo, pongo, y es lo que realmente me pasó en ese momento, recé por todos pues los difuntos, oré por ¿no? mis difuntos, o sea, por tus Por difuntos, mis por las padres, personas que mis habían. O familiares, sea, mis quiere decir que tus amigos, y luego difuntos. por todos los difuntos, lo pongo Yo ahí, creo. pensé, no sé si estoy equivocado, de seguro que estoy equivocado, y por eso me vas a corregir, eh, que si tú oras por tus difuntos, es que tú piensas que tus difuntos están en el purgatorio y necesitan de orar para que vayan al cielo. Eh, puede ser esa, Puede ser. puede, pero no es una sola explicación, ¿no? Ah, pero ¿cuál es? Puede ser una Porque me posibilidad. preocuparía, porque en el purgatorio no lo están pasando de todo bien, ¿no? ¿O sí? No. Entonces, Dios mío, qué horrible es Este, esto. Ya me asustaste, ¿sabes? a ver, Mario, te cuento lo que me pasó. En mi primer día en Roma, tuve la oportunidad de hospedarme a pocas cuadras de la Plaza de San Pedro. Yo estuve hospedado a 2, 3 cuadras de ahí. Entonces, mi primer día salí, me desperté muy temprano, como que a las 7:30 de la mañana salí, pasé primero por la Basílica de San Pedro, pues solo pasé, y de ahí seguí la vía de la Conciliación y me fui a una iglesia dedicada al Sagrado Corazón de Jesús, que yo conocía que ahí había uno de los museos más pequeños del mundo, o sea, un cuartito museo, que está dedicado a las almas del purgatorio, por ejemplo. Claro, yo aquí no voy a entrar a discutir quién cree y quién no, pienso que cada uno es libre de Claro, creer eso claro. o no, ¿ya? Si existe o no. Este cuartito, voy a utilizar la palabra supuestamente, ¿ya? Eh, Presente evidencia de supuestas de la existencia de almas en el purgatorio, ¿no? Ya. Paños quemados, hojas quemadas, con huellas de manos de personas, evidencia y testimonios, Ya, y muchos pero testimonios. una cosa para ¿Ya? ser específico, dentro del dogma de la Iglesia Católica es que sí existe el purgatorio y Sí, que no sí, es un lugar sí. tranquilo, sino es un lugar donde la gente está pasando, Se purifica. se está quemando. No, no, es un estado. O Pero sea, ¿cómo que purificarse? O sea, ¿cómo entiendo que eso? hay cierto sufrimiento. Hay El sufrimiento, ya. sufrimiento en el sentido de que no contempla a Dios Ya. todavía, ¿no? Ahora, cómo tú describes ese sufrimiento, si son gritos, si son lágrimas, si es fuego, si es Sí. dolor inclemente, ya eso lo puede, pienso yo, si lo puedes o no creer, ¿no? O No, sea, no, pero el ya, dogma o dice sea, eso, ¿sí o no? Dice eso. es que no dice eso, No o dice sea, no, exactamente qué es lo que que está tenga que pasando con ser estas fuego, personas. pues claro, Pues. o sea, Pero hay sufrimiento ahí. digamos que el purgatorio es la etapa, digamos, un momento para que el espíritu se purifique y pueda llegar a contemplar a Dios. Ya. ¿Ya? Ya, pero mi pregunta era Entonces, al hecho de claro, lo que tú has ahora, escrito. yo en ningún momento he puesto purgatorio ahí, es una inferencia que tú Ah, haces, claro, no, pero estás ¿ya? Entonces, lo rezando que por yo, a los mí lo que, difuntos. y de repente no lo pude describir bien, es que, bueno, al llegar a la tumba de San Pedro, después de haber pasado por media necrópolis vaticana, en donde no están enterrados necesariamente creyentes, sino que era gente patricia, era gente noble de Roma enterrada allí, ver las tumbas, y es lo que me impresionó, las tumbas, que al final, entre, digamos, las pocas conclusiones que pude sacar en ese momento es que, como en esa época, hace 2000 años, como hasta ahora, y que de repente seguirá así siempre, es que, y es uno de los temas que creo a ti también te preocupa, es la muerte también, si bien la muerte es para todos, pero termina siendo eh,
una expresión humana de cuánto tienes, ¿no? O sea, ¿quiénes llegaban a tener tumbas? La gente adinerada, ¿no? La gente de la nobleza, Ya, en este claro. caso romana, y eran unas tumbas de lujo para la época, que es lo que se conserva debajo del Vaticano, ¿no? No todas, pero hay algunas tumbas en donde se enterraron algunos cristianos, y bueno, y muy cerca de esas tumbas, la tumba que se cree que es de San Pedro, ¿no? Y entonces me llamó la atención por lo que me explicaron allí, por lo que te explican allí, de la disposición de muchos de los creyentes que pedían ser enterrados cerca de la tumba de San Pedro. Y sobre todo, han hallado muchos féretros de bebés, o sea, Ya. mucha gente que iba a enterrar ahí a sus hijos, a los no nacidos o a los niños cerca de San Pedro, y llegan a descubrir y cómo llegan a concluir que es San Pedro, porque hay muchos escritos, hay un muro, ¿no?, donde los fieles escribían a San Pedro, Claro. pero Lo cuentas, es una por historia. quienes escribían, por sus difuntos. Sí. Entonces, en ese momento, para mí, lo que me vino es sobrecogerme, y no me quedó otra cosa para mí en ese momento, y no sucedió otra cosa, que pedir por mis difuntos y por los difuntos en general. Ya, porque, pero bueno, cuando hay una tú limitación de pides que- por tus difuntos, bajo tu credo, Ajá. ¿tú pediste por los que estaban en el purgatorio? Pedir, no. ¿O A ver, por de quién estabas repente la pidiendo? palabra está mal escogida. Ah, ya. Pedir, digamos, utilizamos la palabra pedir por ellos, pero de repente no es que ellos necesiten nada. Es Pero, simplemente recordé a mis difuntos, recordé a mis padres, a mis abuelos, a mis amigos, pero de todas ¿no? maneras sospechas Amigos. que alguno de ellos está en el purgatorio, Yo porque tampoco no eran totalmente La verdad es santos, que ¿no? desconozco, yo no soy Dios para ni me compete a mí juzgarlos y ver si están en el Bueno. infierno, en el purgatorio, en el cielo, Uy, pero no, pero sí los recordé a en el mí, sentido de si yo que tuviera ese dogma, sí me están ahí. interesaría mucho. Diría, a ver, ¿quién de ellos está en el purgatorio? Entonces, no sé, No, tendré que ir a yo orar creo que todos están en el cielo. recibiendo la misericordia de Dios, y que de donde estén tienen un vínculo conmigo y con los vivos, ¿no? O sea, Muy bien, José más Luis. allá de eso, yo rescato que sería ingrato olvidarlos, por más que de repente sea cierto que con la Claro. muerte se acaba todo, ¿no? Bueno, Por ejemplo, pero bajo la creencia ¿qué pasa si mañana te católica no es vas así, tú, pues, Mario, ¿no? ¿no? Aunque sea yo Ay, no no, pero católico, ¿dónde me voy a te ir? recordaría, ¿no? Sí, Mario me entrevistó 2 veces, un buen amigo, un gran colega, un gran profesor, ha hecho tanto Uy, bien. no, Lo recuerdo, ¿no? Que claro. así haya fallecido hace Pero va a estar 5, diciendo, 10, hay que 15 orar para años, que ¿no? se vaya al cielo el pobre, porque quién sabe, ni Yo he habrá llegado al puesto purgatorio. oré por ellos como un recuerdo. No, tú infieres que oré porque están en el infierno y Por necesitan eso mi te oración. No, preguntaba, porque lo que me puso como incógnita, dijo, uy, está orando porque quizás piensa que algunos están en el purgatorio. no, Pensé eso, ¿no? Pero por eso no. te dije, me vas a corregir, No, y yo me has oré corregido. porque el mismo lugar al Se presta a eso, visitar te se motiva eso. prestó para eso, Sí. y muy Y interesante. por si acaso también, ¿no? Y por si ¿Ah? acaso. No, por si acaso no. Claro, por si acaso No, porque como, No, porque- bueno, en el Sí. caso de los católicos, Sí. la tumba termina siendo un referente religioso, ¿no? O sea, el cuerpo de los santos, que luego se convierten en reliquias, y esto llama la atención cuando uno visita Roma, porque Roma tiene tantísimas iglesias, y una más hermosa que la otra, y una más grande que la otra, y una más antigua que la otra, todas digamos, por tradición romana, tradición cristiana desde los inicios, tienen como altar la tumba de una persona. O sea, el altar necesariamente tiene que ser la tumba de un santo, de un De un mártir. santo. Ok. Me va a gustar viajar a Roma para ver esas maravillas. Claro, tendré que hacer 5.000 soles. ¿no? Claro, un ahorro, Más ¿no? o Un menos. ahorro. Bueno, ya no podríamos hacer un programa en qué te gastas tu plata, ¿no? Sería muy bueno. Sería muy Porque bueno. siempre te quejas de que eres pobre. Yo creo que Bueno, pobre no eres. no Que me estoy, malgastes es no me otra estoy cosa. quejando de que soy pobre. ¿En qué momento he dicho eso? Bueno, pero de todas maneras no vamos a hablar ahorita acerca del dogma. El objetivo era este libro
muy bien escrito. Gracias. Te felicito de verdad y espero que las personas que puedan darse el tiempo te acompañen en esta segunda presentación del libro Un lugar, una historia, una enseñanza, crónicas, meditaciones y reflexiones educativas. Esta partecita es genial, educativas. Nos va a dar el punto dentro de la carrera pública magistral. En la Casa de la Literatura Peruana, el 3 de febrero, es martes, 6:30 de la tarde, queda ya unos días. Sí. Agradezco de antemano ya a la Casa de la Literatura Peruana por la acogida, por la oportunidad que me da. Y bueno, creo que el libro da para discutir de varios temas, sí. ¿no? De temas de viaje, de cosas, de creencias, del purgatorio, de la muerte, de elucubraciones del autor. Pero esto ¿no? me va a ayudar. Del amor del autor. A pedido de Mario podemos escribir, ¿no? Un libro. Muchas gracias por la gran consideración. Bueno, amigos de Abono TV, eso ha sido todo con esta entrega. Gracias. Gracias, Mario.